Bienvenido al tutorial de Windows 95, el sistema operativo para computadoras personales más utilizado en todo el mundo. El tutorial de Windows 95 consta de 3 videos. El presente video es el número 2 de la serie Windows 95. En este segundo video usted aprenderá: ¿qué es una ventana? Tipos de ventanas. Partes que conforman una ventana y sus funciones. Maximizar, minimizar y cerrar una ventana. ¿Qué es la barra de herramientas? Formas de acceso a los programas. ¿Cuáles son los accesorios de Windows 95? El panel de control de Windows 95. Configuración de impresora en Windows 95. ¿Qué es una ventana? En Windows 95 se menciona muy frecuente el término ventana, que es la traducción de la palabra en inglés window, o sea, el nombre del sistema operativo de su computadora. Pero usted se preguntará en qué consiste, para qué se utiliza, qué partes la componen. Todas esas preguntas se las explicaré a continuación. Las ventanas son recuadros que contienen todos los programas que se ejecutan en el ordenador. Cada vez que se abre un programa, Windows lo coloca en su propia ventana, la cual aparece sobre el escritorio de Windows. Tipos de ventanas. Existen por lo general 3 tipos de ventanas, las cuales son ventanas de aplicación, ventanas de documento y ventanas de carpeta. Las ventanas de aplicación son las que contiene un programa que se está ejecutando y con el que esté trabajando. Estas ventanas pueden ser de programas como Microsoft Word, Excel o Paint, entre otras. La mayoría de las veces el trabajo se hace en ventanas de aplicación. Las ventanas de documento son utilizadas cuando se requiere tener abierto más de un documento al mismo tiempo en algún programa. Por ejemplo, en el programa de Excel, este programa permite tener abiertas varias hojas de cálculo a la vez y cada una en su propia ventana de documento. Esto hace que se abran varias ventanas dentro de la ventana principal de Excel sin necesidad de hacerlo por separado. Las ventanas de carpeta contienen los mismos elementos en cuanto a diseño se refiere. Estas ventanas nos permiten ver los archivos que contenga una carpeta o folder para su utilización. Partes que conforman una ventana y sus funciones. Una vez explicado los tipos de ventanas que tiene Windows 95, comenzaremos a conocer cómo está compuesta una ventana. Por lo general, todas las ventanas tienen los mismos componentes. Claro que hay algunas que contienen elementos extras, dependiendo la aplicación, pero a continuación le mostraré los elementos comunes que componen una ventana. Todas las ventanas tienen una barra de título o title bar, la cual está localizada en la parte superior de la ventana. Ahí se muestra el icono y el nombre de la aplicación o programa que se está utilizando. Con el ratón demos doble clic al icono de Mi PC. Como usted puede ver, aparece sobre el escritorio de Windows una ventana que en la primera barra dice Mi PC o My Computer, que es el nombre del programa. La barra de título también tiene otra función. Nos indica cuál es la ventana activa. Aunque en Windows 95 se pueden tener muchas ventanas en la pantalla al mismo tiempo, solamente puede haber una ventana activa en ese momento. La ventana activa es sobre la que se está trabajando. Cuando una ventana es activada, se pone al frente de las demás que podrían ocultarla, y además la podemos identificar cuando la barra de título cambia de color. Por lo general se pone de color azul cuando está activa, y cuando está inactiva se pone de color gris. Y siguiendo con la explicación de los componentes de una ventana, se encuentran en la barra de título al lado derecho 3 funciones importantes, representadas por estos 3 pequeños botones y que corresponden al nombre de minimizar, maximizar y cerrar. El botón que tiene una pequeña línea horizontal en su interior es el botón de minimizar o minimize. El botón que tiene la forma de un pequeño cuadro localizado en medio de los otros se le llama maximizar o maximize. Y el tercer botón localizado al final y que tiene la forma de una X es el botón de cerrar o close. Sigamos con la explicación de las ventanas y sus componentes.
Toda barra de título de una ventana tiene un pequeño icono en su extremo izquierdo. A este icono se le da el nombre de casilla de control. Sus funciones son las siguientes. Abre un menú, al cual se le da el nombre de menú de control. Un menú o menu es una lista de opciones y comandos disponibles que se muestra en la pantalla de un programa interactivo. Existe otro término que continuamente escuchará durante la explicación de los menús, y este es llamado comando o command. Un comando es una orden o mandato dado por el usuario de la computadora para ejecutar una aplicación específica. La mayoría de los comandos que se encuentran en el menú de abrir permiten controlar el tamaño de la ventana, sobre lo cual se ha estado mencionando durante este video. Este menú de control tiene la opción de cerrar el programa o el documento cuando se haga doble clic sobre él. A toda ventana principal de un programa o documento que se tenga en pantalla se le da el nombre de ventana padre. Y a todas las demás ventanas que dependan de ese mismo programa o documento se le da el nombre de ventana hija. Continuemos con la explicación de las barras, botones y casillas de desplazamiento como partes que integran una ventana. En los bordes localizados en la parte inferior y al lado derecho de la mayoría de las ventanas existen barras, botones y casillas de desplazamiento, las cuales se utilizan para mostrar la información de forma organizada por la ventana, ya sea para arriba, hacia abajo, a la derecha o izquierda. Esto es necesario hacerlo cuando hay mucha información que no cabe en su totalidad en la ventana. Por ejemplo, un documento puede contener una carta de 3 páginas. El uso de las barras de desplazamiento le permite ir de un lado a otro del documento para ver un apartado concreto del mismo, ya que 3 páginas completas de texto no se podrían ver en su totalidad en una ventana. El desplazamiento permite ver una gran cantidad de datos e incluso nos permite localizar un apartado específico para revisarlo o modificarlo. Muchas operaciones de Windows 95, tales como ver archivos de los discos, leer pantallas de ayuda o ver simplemente todos los iconos en una misma ventana, requieren del uso de barras y casillas de desplazamiento. Las barras de desplazamiento tienen una pequeña casilla dentro llamada casilla de desplazamiento. Algunas veces se le llama ascensor. Dicha casilla se mueve dentro de la barra de desplazamiento para mostrar qué parte de la ventana se está viendo en ese momento. Esto se hace con el ratón. A continuación hagamos un pequeño ejercicio para que se familiarice más con todas esas funciones que le he explicado. Sigamos trabajando con la ventana de mi PC o My Computer. Mediante los pasos que le he explicado, ajuste la ventana de mi PC de manera que no todos los iconos que están dentro de la ventana sean visibles. En los bordes de la ventana aparecerán las barras de desplazamiento, una horizontal y la otra vertical. Esto nos indica que hay más iconos en la ventana de los que se pueden ver, debido a que la ventana es ahora más pequeña. Para ver los iconos, haga clic sobre la casilla de desplazamiento que se encuentra dentro de la barra. Manteniendo el botón pulsado, hay que deslizarlo a través de la barra. Observe en pantalla que a medida que lo hace, la casilla se desplaza con el puntero y le permite ver todos los iconos que están dentro de la ventana. Ahora probemos otra forma de mover el contenido de la ventana a través de la barra de desplazamiento. Dé un clic en los botones de desplazamiento, los cuales son las pequeñas flechas que se encuentran en los extremos superior e inferior de la barra de desplazamiento. Con cada clic que usted dé sobre esa pequeña flecha, la casilla de desplazamiento se mueve poco a poco en la dirección del botón sobre el cual se ha hecho clic, o sea, hacia arriba o abajo. Si usted da un clic y lo mantiene presionado, la casilla seguirá moviéndose. Existe también otro método, el cual es dando un clic dentro de la barra de desplazamiento en cualquiera de los lados de la casilla. Cada clic hace que la ventana se desplace un poco hacia un lado u otro. Minimizar, maximizar y cerrar una ventana. Como se explicó con anterioridad, una ventana puede tener 3 tamaños. Cuando una ventana aparece en el escritorio de Windows, su tamaño es normal. El tamaño de una ventana se considera normal cuando está abierta y ocupa una parte sobre el escritorio de Windows, cuyo tamaño se determinó cuando la ventana fue creada. Una ventana puede estar minimizada. Cuando se ejecuta esta función, la ventana se convierte en un icono que se sitúa en la barra de tareas de Windows 95, donde queda preparada para ser abierta de nuevo,
y solo ocupa un mínimo de espacio sobre la barra. El procedimiento para minimizar una ventana es el siguiente. Lo primero que se tiene que hacer es colocar el puntero del ratón sobre el botón de minimizar de la ventana en uso y dar un clic con el botón primario. La ventana se reduce al tamaño de un icono y se sitúa sobre la barra de tareas, con el nombre de la ventana para saber cuál es. Ahora veamos el procedimiento para restaurar una ventana que ha sido minimizada. De nuevo quiero volver a ver el icono de mi PC de tamaño normal. Es muy simple, ya que la ventana aún sigue minimizada en la barra de tareas. Se coloca la flecha o el puntero del ratón sobre el botón minimizado de mi PC que está localizado en la barra de tareas. Y una vez apuntado, solo hay que dar un clic y volverá a su tamaño original. Una ventana está maximizada cuando ocupa todo el espacio del escritorio de Windows. Cuando se maximiza una ventana de documento, ésta se expande para ocupar toda la pantalla de aplicación. Por ejemplo, al maximizar una ventana de algún procesador de textos, le dará mayor visibilidad del documento. Para ver cómo se hace, necesitamos abrir una ventana sobre el escritorio. Demos doble clic sobre el icono de Mi PC o My Computer. Tenemos en pantalla la ventana de Mi PC, la cual está de tamaño normal. Coloque el puntero del ratón sobre el símbolo del botón de maximizar, el de en medio, después de un clic sobre él. La ventana, como usted puede ver, se hizo del tamaño de la pantalla. Esto, como mencioné anteriormente, le da una mayor visibilidad de la ventana y su contenido. Para restaurar la ventana a su tamaño normal, de nuevo lleve la flecha o el puntero del ratón sobre el botón del medio, que ahora muestra la imagen de dos cuadros encimados. Dé un clic sobre él y la ventana se convertirá a su tamaño original. Ahora veamos cómo se ajusta el tamaño de una ventana manualmente. En algunas ocasiones será necesario ajustar manualmente el tamaño de una ventana a un tamaño específico, sobre todo si se quieren colocar varias ventanas juntas, de modo que todas se puedan ver fácilmente. A continuación le mostraré cómo cambiar manualmente el tamaño de una ventana. Se coloca el puntero o flecha del ratón sobre uno de los bordes o esquinas de la ventana que quiere ajustar. Cuando el puntero se encuentra en posición correcta, la forma del mismo cambia y se convierte en una flecha de dos puntas, como se muestra en pantalla. Después se da un clic con el botón izquierdo del ratón y se mantiene presionado. Usted puede ver cómo un fantasma del perfil de la ventana se mueve con la flecha para indicar que está cambiando el tamaño de la ventana. Se arrastra el borde o esquina de la ventana a la posición deseada y luego se libera el botón del ratón. Una observación importante que le puede ser útil es que si hace clic y arrastra la ventana desde una esquina, la altura y anchura de la ventana se modifican al mismo tiempo. El término arrastrar se refiere únicamente a mantener pulsado el botón del ratón mientras se mueve. Ahora veamos cómo se cierra una ventana. Para cerrar una ventana, lo único que hay que hacer es dar un clic con el ratón sobre el tercer botón de la barra de título, el que tiene el dibujo de la X. Al momento de hacer esto, la ventana se cerrará automáticamente. A continuación le explicaré algo referente a la barra de menú de cualquier ventana. La barra de menú es una fila de indicaciones que aparece debajo de la barra de título. Esta barra aparece solo en ventanas de aplicación, las cuales usted ya sabe identificar. Las ventanas de documentos no contienen barras de menús. Si se hace clic en una de las indicaciones de la barra de menú, se abre un menú que muestra una serie de opciones que usted puede elegir. Es a través de estos menús como se le dice a los programas de Windows la acción que se quiere llevar a cabo. Veamos el siguiente ejemplo. Seguiremos trabajando con la ventana de Mi PC. Una vez teniendo abierta esta ventana, demos un clic en la palabra Archivo o File de la barra de menús. Como lo ve en pantalla, dicho menú contiene 7 opciones. A continuación le explicaré cómo se seleccionan los comandos de un menú. Una vez abierto un menú, se pueden seleccionar cualquiera de los comandos del mismo que no estén atenuados. Cuando se abre un menú, se puede seleccionar un comando del menú de cualquiera de estas formas: pulsando la letra que está subrayada en el nombre del comando, deslizando el ratón hacia abajo y haciendo clic en el nombre del comando, o pulsando las teclas de cursor abajo o cursor arriba localizadas en el teclado, para resaltar el nombre del comando deseado y luego pulsar Intro o Enter para aceptar la selección.
Los menús se pueden cancelar o mejor dicho hacer que el menú desaparezca sin haber seleccionado ningún comando, simplemente presionando la tecla ESC o dando un clic en cualquier parte exterior de la pantalla. A continuación le explicaré el significado del término atenuado en aplicación con una ventana. Cuando un comando aparece de color gris o atenuado, significa que esa opción no está disponible en ese momento. Los comandos pueden estar de color gris por varias razones. Por ejemplo, un comando para cambiar el estilo de la letra de algún texto estará de color gris si no se ha seleccionado el texto que se quiere modificar. En otras ocasiones los comandos estarán atenuados o en color gris porque en el programa en el que se está trabajando no se puede usar dicho comando. Otro ejemplo que se puede mencionar es que si una ventana ya ha sido maximizada, el comando de maximizar del menú control estará atenuado, ya que esta opción se efectuó con anterioridad. Básicamente un comando atenuado nos indica que la opción ya ha sido efectuada o que para ese programa no tiene aplicación. Existen algunos símbolos localizados a mano derecha del comando que tienen funciones específicas. Dichos símbolos son marcas de registro. Estas marcas de registro que preceden a algunos comandos indican que el comando es un conmutador que está activado o encendido. Un conmutador es un comando que se desactiva y activa cada vez que se selecciona. Su uso básicamente es para indicar, por ejemplo, si el texto seleccionado está subrayado o no. Un triángulo. Un triángulo localizado a mano derecha de un comando de menú significa que el comando tiene opciones adicionales. A esto se le da el nombre de menú cascada, debido a que el menú siguiente comienza a la derecha del anterior y se despliega hacia abajo desde ahí, de forma parecida a una cascada de menús. Para seleccionar un comando de un menú cascada, al igual que en los otros comandos, hay que dar un clic sobre él. Un punto. Si usted ve un punto a la izquierda del comando, significa que la opción está seleccionada y que es una opción exclusiva entre varias opciones relacionadas. Combinación de teclas. Algunos comandos de menú muestran combinaciones de teclas que se pueden usar en lugar de abrir el menú y seleccionar el comando. Tomemos como ejemplo el icono de mi PC. De doble clic para abrirlo. El menú edición de este icono muestra cómo algunos comandos tienen a su mano derecha unas letras, por ejemplo. El comando cortar se puede ejecutar presionando Control más X. El comando copiar se ejecuta pulsando Control más C. Y el comando pegar con Control más V. Básicamente su función es de ahorrar tiempo cuando se quiere tener acceso a un comando. Veamos a continuación cómo organizar los iconos que están dentro de una ventana, que puede ser de aplicación o documento. Los iconos se pueden colocar en línea o bien organizarlos de una manera específica, ya sea nombre o fecha. El procedimiento es el siguiente. Para poder alinear los iconos dentro de una ventana, se tiene que seleccionar la opción Organizar iconos dentro del menú Ver o View, que también se puede encontrar en el menú de contexto de la ventana. Para organizar los iconos en un orden particular, hay que efectuar los siguientes pasos. Se tiene que seleccionar Organizar iconos o Arrange icons en el menú desplegable Ver o View en el menú de contexto de la ventana. En el submenú que aparece enseguida, hay que seleccionar la forma en que desean organizar los iconos, la cual puede ser por letra de unidad o drive letter, por tipo o type, por tamaño o size, o por espacio disponible o free space, o bien organización automática o auto arrange. En esta opción, Windows lo organiza a su gusto. Ahora veamos cómo se pueden cambiar las opciones de Ver o View en una ventana. El tamaño de los iconos utilizados en una ventana para representar los archivos y las carpetas se pueden modificar. También se pueden determinar cuánta información sobre ellos se presentará en la ventana. Se pueden elegir qué iconos se van a utilizar y cuánta información se va a mostrar en la ventana sobre los archivos y las carpetas que representan. Esto se hace seleccionando las siguientes opciones, desde el menú de Ver o View en el menú de contexto de la ventana. Dichas opciones son iconos grandes o large icons. Nos muestran la versión más grande de los iconos de carpeta y de archivo que representan. Tienen el nombre debajo del icono. Iconos pequeños o small icons. Nos muestran una versión más pequeña de los iconos de carpeta y archivo. Tienen el nombre a la derecha del icono. Lista o list.
Esta opción utiliza los mismos iconos que la opción Iconos pequeños, excepto que los iconos con sus nombres de archivo y de carpeta se colocan en una única columna alineada a la izquierda de la ventana. Detalles o Details. Utiliza la misma organización de la opción Lista, pero añade otras columnas con más información, tal como descripción del tipo de archivo, el tamaño del archivo y la fecha en que fue creado o almacenado. A continuación le explicaré algo referente a los cuadros de diálogo. Como se mencionó anteriormente, los cuadros de diálogo aparecen siempre que se selecciona un comando que tiene puntos suspensivos detrás. Estos cuadros de diálogo aparecen en pantalla cuando Windows o el programa de aplicación de Windows que se está usando en ese momento necesita más información antes de continuar. Algunos de estos cuadros piden información que pueden ser nombres de archivos, mientras que otros solo piden que se comprueben las opciones o que se haga una elección en una lista. Dicha lista puede estar en forma de subcuadros de diálogo adicionales o submenús. A continuación haremos un recorrido por las selecciones de un cuadro de diálogo. Como podemos ver en pantalla, los cuadros de diálogo por lo general tienen varias secciones. Se puede ir de una sección a otra de tres maneras. La forma más fácil es dando un clic en la sección que se quiere modificar. Con el teclado, se puede pulsar la tecla Tab para ir de una sección a otra y pulsar la barra de espacio o Spacebar para seleccionarla. Una observación importante referente a los cuadros de diálogo es que estos aparecen cuando el programa que estemos utilizando necesita más información, antes de continuar con la aplicación. ¿Qué es la barra de herramientas? Una barra de herramientas o toolbar es una fila con botones que permiten efectuar tareas habituales. Dicha barra por lo general aparece debajo de la barra de menús de una ventana. La mayoría de los botones de la barra de herramientas son de regulación, los cuales se utilizan para efectuar una tarea específica. Las barras de herramientas son nuevas en Windows 95, aunque en programas como Microsoft Word y Excel ya se utilizaban. Lo mejor de una barra de herramientas es que cuando aparece en pantalla, sus botones están siempre listos para ser pulsados. Ahora que ya tiene el conocimiento de los componentes de Windows, tales como el escritorio, la barra de tareas, los iconos, las ventanas y la barra de herramientas, es el momento de explicarle las formas que puede utilizar para tener acceso a los programas que están instalados en su computadora. Formas de acceso a los programas. En Windows 95 el acceso a los programas no es solo de una manera, este puede ser de diferentes formas y que usted aprenderá a continuación. La forma más común y fácil de ejecutar a los programas es a través del botón Inicio o Start, es por eso que se le da ese nombre. Cuando un programa nuevo es instalado en la computadora, va a crear una ventana con el nombre del programa y la va a situar en el menú de programas del menú Inicio. El procedimiento para localizar el programa es muy sencillo. Demos un clic en el botón Inicio o Start localizado en la barra de tareas. Aparece el menú de inicio. Una vez localizado el menú de programas o programs, coloquemos el ratón sobre el nombre. Al hacer esto, aparece una lista que incluye todos los nombres de los programas que están instalados en la computadora. Esta lista de programas puede variar con la que se muestra en pantalla, ya que esto depende de los programas que usted tenga instalados en su computadora. Los programas que se instalan se acomodan en la lista por orden alfabético. Esto hace más fácil su búsqueda. Recuerde que siempre que aparece un símbolo de punta de flecha al lado derecho del nombre, nos indica que contiene una lista de programas relacionados con el programa que queremos ver. Otro método para buscar un programa es a través del icono de Mi PC o My Computer, el cual está localizado por lo general en la parte superior izquierda del escritorio. Por lo general, en el icono que tiene la letra C, también llamado disco duro, es donde están localizados los programas. Haga doble clic en este icono y aparecerán los programas que contiene, como se muestra en pantalla. Una vez teniendo esta ventana abierta, lo que se tiene que hacer es buscar el nombre del folder o carpeta que contiene el programa que estamos buscando. Una vez que lo tengamos localizado, se tiene que dar doble clic sobre ella, como se muestra en la pantalla. Estas son las formas más comunes de acceso a los programas que están instalados en el ordenador. ¿Cuáles son los accesorios de Windows 95?
Los accesorios o accessories son pequeños programas que incorpora Windows 95 al momento de ser instalado en su computadora. Son programas que ejecutan una amplia variedad de tareas, que incluye desde juegos y funciones multimedia hasta operaciones un poco más complejas, como el mandar un fax, por mencionar un ejemplo. Cuando escucha el término multimedia, se refiere a que cierta información incluye el uso de texto, sonido, gráficos, animación y video. El procedimiento para abrir alguno de los accesorios de Windows 95 es el siguiente. El primer paso es dar un clic con el ratón sobre el botón Inicio o Start de la barra de tareas. Una vez teniendo el menú de inicio en pantalla, coloquemos el puntero del ratón sobre el comando de Programas o Programs, y ahí se desplegará la lista de los programas que están instalados. Como puede ver, el primer programa corresponde al nombre de accesorios o accessories. Aquí es donde se encuentran esos programas de los cuales hablé anteriormente. Dentro de la lista de accesorios se encuentran los siguientes programas. Comunicaciones o Communications. Este accesorio contiene opciones que utilizan el módem o la línea telefónica. Otro accesorio que se encuentra se llama Multimedia, el cual incluye funciones enfocadas al sonido o audio de la computadora, como por ejemplo, el controlador de volumen y el reproductor de discos compactos, entre otros. Se encuentra también un accesorio llamado Juegos o Games, que contiene por lo general 4 juegos, entre ellos los famosos juegos de cartas, Solitario o Solitaire, y Corazones o Hearts, entre otros. Siguiendo con la lista de accesorios, nos encontramos uno llamado Herramientas del Sistema o System Tools. Dicho accesorio contiene programas los cuales nos pueden servir para revisar algunas funciones referentes al disco duro de la computadora o hard drive, tales como verificar el espacio libre y usado del disco duro, y también una función llamada Scan Disk, que se utiliza para verificar que los componentes del disco duro trabajen correctamente. Y siguiendo con la lista de accesorios encontramos uno llamado Calculadora o Calculator. Este accesorio proporciona una calculadora electrónica en pantalla, la cual realiza todo tipo de operación aritmética. Demos un clic en este accesorio. Como usted puede ver, en pantalla aparece la imagen de una calculadora. La calculadora de Windows 95 funciona exactamente igual que las calculadoras electrónicas o las de energía solar. Si usted requiere utilizar funciones matemáticas más avanzadas o más complejas, se puede cambiar la calculadora a una versión científica. Como se muestra en pantalla, solo hay que elegir la opción científica del menú Ver o View y dar un clic sobre ella. El ratón sirve para utilizar la calculadora, dando un clic sobre el número o función que quiera efectuar. También puede utilizar el pad numérico del teclado para introducir números y funciones. Y siguiendo con los accesorios de Windows 95, encontramos uno llamado Character Map o mapa de caracteres. Este accesorio contiene muchos caracteres o símbolos que podemos introducir a algún texto y que el teclado no tiene. Como usted ve en pantalla, la ventana de mapa de caracteres contiene un listado de tipos de letras. Para que usted escoja el formato de la letra que quiere utilizar, esto se localiza en Fuente o Font. Al dar un clic sobre el símbolo o carácter, aparece en la función tecla o key localizada en la parte inferior derecha una clave correspondiente a dicho símbolo, la cual será utilizada cuando queramos introducir algún carácter en un programa de procesador de textos, como por ejemplo en Notepad o Microsoft Word. Un accesorio muy utilizado en Windows 95 es el de Paint. Es un programa gráfico que permite al usuario pintar en la pantalla utilizando las herramientas y accesorios que el programa ofrece. Utilizando este programa se puede crear signos, ilustraciones e imágenes para usarlas en otros programas, así como diseñar invitaciones, dibujar o trazar mapas, mejorar las imágenes con fotografías digitales, por mencionar algunos ejemplos. El programa de Paint se muestra de la siguiente manera. El área de trabajo, o sea, la de color blanco, es la parte principal de la ventana donde se pinta. En el lado izquierdo se localiza la barra de herramientas o toolbar, que proporciona un conjunto de botones para activar las herramientas utilizadas para pintar. Los colores se pueden elegir en el cuadro de colores localizado en la parte inferior de la ventana. Y por último, la barra de estado muestra los mensajes de ayuda sobre las opciones de los menús y muestra las coordenadas del puntero del ratón. El cuadro de herramientas de Paint ofrece un grupo de controles que le ayudan a llevar a cabo sus ideas de diseñador. En pantalla podemos ver la barra de herramientas. Le explicaré a continuación cuáles son algunas de las funciones de los elementos de la barra de herramientas de Paint. El pincel o brush.
Esta es la herramienta básica para pintar. Funciona como una pluma o rotulador para crear dibujos. Con el pincel se pueden pintar los bordes del dibujo y el interior también. Cuando se da un clic sobre el pincel, aparece en la parte inferior en las opciones de la herramienta seleccionada líneas horizontales con diferente anchura. Entonces usted podrá elegir la que quiere utilizar. Otro elemento importante es el borrador o eraser. Su función, como su nombre lo dice, es la de borrar el trazo o dibujo realizado. Para utilizarlo, tiene que dar un clic sobre el icono localizado en la barra de herramientas y después pasarlo sobre el área de trabajo. Se borrará todo lo que toque, excepto el color de fondo de la pantalla. Utilícelo siempre que quiera borrar alguna parte principal de la imagen o solo para retocar algunos trazos mal hechos. El siguiente elemento de la barra de herramientas es el lápiz o pencil. Su función es muy parecida a la del pincel, solo que este pinta líneas que tiene un punto de ancho. Por lo general se utiliza para dibujar líneas más delgadas o finas. Además, se puede utilizar de forma horizontal, vertical y diagonal. Y siguiendo con los elementos de la barra de herramientas de pintar, nos encontramos el aerógrafo o airbrush. Este permite dibujar rociando la pintura sobre el diseño. La barra de herramientas incluye un grupo de líneas de trazos, las cuales son herramienta línea o line. Únicamente se utiliza para dibujar líneas rectas. Herramienta curva o curve. Se utiliza para dibujar líneas curvas. Herramienta rectángulo o rectangle. Dibuja cajas o rectángulos perfectos, los cuales pueden ser de tres tipos. Rectángulos huecos que tienen solamente bordes. Rectángulos rellenos con borde. Y rectángulos rellenos sin bordes. Herramienta rectángulo redondeado o rounded rectangle. Esta función también crea rectángulos, solo que con esquinas redondeadas en lugar de ángulos rectos. Herramienta elipse o ellipse. También crea rectángulos, excepto que crea elipses, o sea, la forma es ovalada. Herramienta polígono o polygon. Con esta herramienta se pueden crear diversas formas poligonales. También sirve para dibujar líneas rectas, las cuales se añaden en los extremos hasta completar los bordes de un polígono. Herramienta texto o text. Permite añadir palabras a las imágenes, lo cual es muy usado cuando se dibujan planos, invitaciones, mapas o instrucciones específicas. Herramienta relleno con color o fill with color. Esta herramienta permite rellenar cualquier área cerrada utilizando el color de primer plano. El área cerrada se define por las líneas o curvas del área de trabajo o eje, un triángulo, un cuadrado o similares. Utilicemos entonces los elementos que Paint nos ofrece y elaboremos un dibujo. Supongamos que usted va a dar una fiesta en una hacienda y necesita anexar en la invitación un mapa con direcciones de cómo llegar. El mapa debe contener los siguientes datos: la carretera que hay que tomar para llegar, cuál es la salida y cuáles son los puntos de referencia cerca de ahí, que pueden ser parques u otros lugares públicos, y por supuesto, el lugar donde se va a llevar a cabo. Una vez especificado esto, comencemos a elaborarlo. El primer paso es dar un clic con el ratón sobre el nombre del accesorio Paint. La ventana de Paint aparece sobre el escritorio de Windows. Hay que dar un clic en el botón de maximizar para que la ventana abarque toda la pantalla. El programa nos muestra todos sus componentes con los menús y comandos mencionados anteriormente. Como puede ver, en esta parte se localiza la barra de herramientas de Paint, que es la que vamos a utilizar para la elaboración del mapa. En la parte interior se encuentra una gama de colores que podemos utilizar para darle diversidad y colorido al dibujo. Demos un clic en la herramienta lápiz. Ahora dirijamos el ratón hacia la pantalla de trabajo y ahí hay que trazar una línea vertical, la cual va a simular una parte del camino o carretera. Una vez trazada la línea, hagamos otra, con media pulgada más o menos de retirado para terminar con el trazo de la carretera. Ahora tracemos unas líneas horizontales en la parte inferior de la hoja de trabajo, para simular la salida de la carretera que llevará hacia la hacienda. Para continuar, demos un clic sobre la herramienta rectángulo para trazar en pantalla una imagen que simule la forma de la hacienda. Una vez hechos los trazos, lo que tenemos que hacer es ponerle color. En la parte de abajo tenemos la barra de colores que utilizaremos para pintar los trazos que están en pantalla. Con el ratón, demos un clic en la herramienta llamada Relleno con color o Fill with Color.
Después, seleccionemos el color café de la barra de colores. Enseguida demos un clic en los espacios que queremos rellenar con este color. Cada vez que queramos cambiar de color es el mismo procedimiento. Dar un clic en el color que se quiera utilizar y después sobre la hoja de trabajo. Ahora hay que dibujar unos árboles para darle más forma al dibujo. Es necesario dar un clic en la herramienta pincel para hacer unos pequeños trazos de color negro que parezcan el tronco de un árbol. Utilizando la herramienta aerógrafo o airbrush, con el color verde previamente seleccionado, hay que rociar sobre esas pequeñas líneas verticales y esto representará las ramas del árbol. También hay que trazar unas pequeñas líneas horizontales que simulen bancas de un parque. En la parte superior derecha podemos dibujar un sol utilizando la herramienta elipse y el pincel para dibujar los rayos solares. Vea cómo va quedando. Ya está agarrando forma el mapa. Lo que falta por hacer es introducir el texto con el nombre de la carretera y la salida, y para eso es necesario dar un clic en la herramienta Texto o Text, y después en la hoja de trabajo donde queramos poner el texto o instrucciones. En este caso sería a un lado de la carretera. Pongamos el texto Freeway Number 5. También donde se encuentran las bancas o el parque pongamos Parque Nacional y el nombre de la salida es Cerritos Exit. Y finalmente el nombre de la hacienda, que en este caso le pondremos Quinta Real. Una vez puestos todos estos datos, el dibujo quedaría de la siguiente manera. Básicamente estos son algunos de los accesorios que Windows 95 ofrece, componentes que nos van a ayudar en algunas aplicaciones que vayamos a utilizar. El panel de control de Windows 95. Windows 95 contiene un panel de control o Control Panel, el cual contiene una amplia selección de iconos que nos permiten modificar o adaptar los valores de los elementos de Windows. Para abrir el panel de control hay que efectuar los siguientes pasos. Demos un clic sobre el botón Inicio o Start de la barra de tareas, después sobre Configuración o Settings y finalmente un clic sobre Panel de control o Control Panel. Como usted ve en pantalla, aparece una ventana sobre el escritorio de Windows llamada Panel de control o Control Panel. La estructura de la ventana es igual que cualquier otra con sus comandos y funciones. Los programas contenidos en el panel de control son los siguientes: agregar nuevo hardware o Add New Hardware. Este asistente le ayudará a instalar rápidamente cualquier hardware en la computadora. Básicamente a través de este programa, Windows detecta y configura el nuevo hardware que se instaló en el procesador. Agregar o quitar programas o Add or Remove Programs. Este asistente nos permite instalar o desinstalar un programa. El procedimiento es muy sencillo. Hay que dar doble clic sobre el icono.
aparece una ventana llamada Propiedades de agregar o quitar programas, o Add Remove Program Properties. Para instalar un nuevo programa desde un disco compacto, haga un clic en el botón de Instalar. Para eliminar automáticamente los programas, seleccione el programa que quiere borrar de la lista que se muestra en la parte de abajo, y después dé un clic en el botón de Agregar o quitar, o Add Remove. Configuración regional o Regional Settings. Este asistente le permite modificar la configuración de algunos programas para diferentes países, en cuanto a cómo muestra y ordena la fecha, la hora, la moneda y los números. Contraseñas o password. Este asistente tiene dos opciones, una que le permite que todos los usuarios del equipo usen las mismas preferencias y configuración del escritorio. La otra opción le permite personalizar sus preferencias y configuración del escritorio. Correo y fax o Mail and Fax. Este asistente muestra cuáles son los componentes instalados en el sistema para comunicación vía módem. Fecha y hora o Date and Time. Al dar doble clic en este asistente, aparece una ventana llamada Propiedades de fecha y zona. Aquí es donde se configura la fecha, con opciones de cambiar el año, el mes y el día, y también ajustar la hora. Por lo general, en la barra de tareas de Windows se muestra la hora que se configuró. Impresoras o printers. Este asistente nos permite ver qué impresora es la que está configurada en el sistema, y si aún no se ha instalado ninguna, nos permite hacer la configuración. Esto se hace utilizando el icono de Agregar impresora o Add Printer localizado en esta ventana. Joystick. Este asistente es utilizado para configurar o calibrar la palanca de juegos. Modem o modulador de modulador. Este asistente permite añadir, quitar y configurar las propiedades del módem que está instalado en el sistema. Ratón o mouse. Este asistente permite cambiar las propiedades del ratón, tales como configuración de los botones, la velocidad del doble clic, la velocidad del puntero, en sí, todas las funciones que al ratón se refieran. Aquí se pueden cambiar. Recuerde que para que cualquier cambio que se haga tome efecto, tiene que dar un clic sobre el botón de Aplicar o Apply. Sigamos con la descripción de los asistentes localizados en el Control Panel. Teclado o Keyboard. Este asistente le permite cambiar las propiedades del teclado. Establece la velocidad a la que se repiten las teclas cuando se mantienen pulsadas, y también determina el idioma que el teclado podrá introducir en los documentos, y permite manifestar el tipo de teclado que se tiene. Multimedia. Permite modificar el audio, el MIDI, la música de CD y otros controladores de sonido. Sistema o System. Este asistente muestra información sobre los dispositivos internos del sistema, tales como la cantidad de memoria que tiene la computadora o el tipo de procesador, así como información referente a los componentes del sistema. Un asistente muy utilizado en Windows 95 es el de pantalla o display. Por medio de este asistente se pueden modificar la presentación de Windows. Demos doble clic sobre este icono. En pantalla aparece una ventana con el nombre de propiedades de pantalla que contiene las siguientes opciones modificables. La primera función se llama fondo o background. Aquí es donde se puede seleccionar el tipo de fondo que queremos que aparezca en el escritorio de Windows 95. Como usted ve en pantalla hay un diseño de un monitor, sobre el cual se muestran los cambios que se efectúan antes de aceptarlos. En esta función llamada diseño o pattern, incluye una lista de tipos de diseños que se pueden escoger para cambiar la apariencia del fondo del escritorio de Windows. Esta función llamada papel tapiz o wallpaper contiene una lista de diferentes tapices que se pueden adicionar al diseño del escritorio de Windows. Existen dos maneras de mostrar el diseño y el papel tapiz una vez que se hayan seleccionado. Una puede ser tipo mosaico o tile
y la otra se le llama centrado o center. Recuerde que para aceptar los cambios es necesario dar un clic en el botón de aplicar o apply. Continuemos con la explicación de los componentes del asistente pantalla o display. Ahora le explicaré algo referente a la función llamada protector de pantalla o screensaver. Hay que dar un clic en la pestaña llamada protector de pantalla. Como puede ver, la imagen del monitor no cambia, ya que es donde se muestran los cambios antes de hacerlos. Aquí donde dice protector de pantalla se encuentra la lista de protectores o screensavers que podemos elegir. Como usted ve, por ahora no hay ninguno seleccionado. Demos un clic en esta parte para que aparezca la lista de screensavers. Demos un clic en el nombre que dice Windows Volando o Flying Windows. Ahora en la imagen del pequeño monitor de la ventana aparece el tipo de protector de pantalla que seleccionamos, que en este caso son ventanas volando. Esta imagen se puede configurar, ya sea para cambiar la velocidad o la cantidad de ventanas que aparecerán en pantalla. Para hacer estos cambios es necesario dar un clic en esta opción llamada Configurar o Settings. También hay una función llamada Esperar o Wait, que nos permite programar a los cuantos minutos queremos que aparezca el protector de pantalla. El tiempo va de 1 hasta 60 minutos. Usted se preguntará para qué sirve esta función que Windows incluye. Cuando usted deje de usar la computadora por cierto tiempo y el screensaver esté programado, aparecerá en pantalla el que usted haya seleccionado. Para quitarlo solo se tiene que mover el ratón o presionar cualquier tecla y quedará de nuevo en la ventana de trabajo en la que usted estaba antes que se activara. Estas funciones que vimos son aplicables a cualquiera de los protectores de pantalla o screensavers que usted elija. Una vez más le recuerdo que es necesario dar un clic en la opción de aplicar o apply para que cualquier cambio que se haya realizado tome efecto. Y siguiendo con la explicación de los componentes del elemento pantalla o display, encontramos la función apariencia o appearance. Esta función nos permite modificar la apariencia de las ventanas en cuanto a su color y tamaño de letra. Esta función llamada combinación o scheme contiene un listado de diferentes formas que podemos escoger para modificar la apariencia de las ventanas de Windows 95. Por lo general, las ventanas de Windows tienen la apariencia llamada estándar de Windows o Windows Standard, la cual se puede cambiar en cualquier momento. A continuación, cambiemos la apariencia de la ventana. Demos un clic en la función Combinación Scheme, aparece una lista con diferentes nombres. Demos un clic sobre el que dice Desierto o Desert. Note cómo las ventanas cambian de color. También hay otras funciones que modifican la apariencia, tales como Elemento Item, Fuente o Font y Color. Sigamos con la explicación de los componentes de pantalla o display. Nos queda una función por explicar, la cual corresponde al nombre de configuración o settings. Esta función permite seleccionar los colores que necesita la computadora, ya sea para instalar o ver un programa. Por lo general, la cantidad de colores necesarios son 256, a menos que un programa requiera más. Esto se modifica en esta parte llamada paleta de colores o colors. Solo hay que dar un clic y aparecen los demás colores que contiene. Hay otra función llamada área del escritorio o desktop area, en donde se modifica el tamaño de la ventana. El tamaño general es de 640 x 480 píxeles, el cual puede ser modificado por el usuario. Se le llama píxel al elemento más pequeño en una pantalla de presentación de video. También contiene una función para modificar el tamaño de la letra, llamado tamaño de fuente o font size. Estas son las funciones de la ventana de propiedades del asistente pantalla o display, las cuales le van a ayudar mucho a cambiar o modificar la apariencia de Windows 95. Configuración de impresoras. Cuando se requiera instalar una impresora en la computadora, es necesario configurarla para que Windows la reconozca, como la impresora que se va a utilizar. El procedimiento para configurar una impresora es el siguiente. Hay que dar un clic sobre el botón Inicio o Start, y después colocar el puntero del ratón sobre el menú de configuración o settings, y después dar un clic sobre Impresoras o Printers. Aparece sobre el escritorio de Windows una ventana que en la barra de título tiene el nombre de Impresoras o Printers. Esta ventana contiene un icono llamado Agregar impresora o Add Printer. Por medio de este icono se va a configurar la impresora. El siguiente paso es dar doble clic sobre este icono. En pantalla aparece un cuadro de diálogo con el nombre de Asistente para agregar impresora o Add Printer Wizard,
el cual le ayudará a instalar la impresora de una manera rápida y fácil. Para iniciar la instalación, hay que hacer clic en el botón Siguiente o Next. La ventana cambia de apariencia y ahora muestra dos recuadros, uno con el nombre de fabricantes o manufacturers, el cual contiene una lista de las marcas de las compañías que elaboran las impresoras, y el segundo recuadro con el nombre de impresoras o printers, que contiene los diferentes modelos de una misma compañía. Lo único que hay que hacer después es dar un clic sobre el nombre del fabricante y posteriormente sobre el modelo de la impresora. Hay algunas impresoras que incluyen un disco de instalación. Si es así, tenemos que dar un clic en el botón nombrado como Utilizar disco o Have Disk, en caso de que no se encuentre en la lista. Después que se ha hecho la selección, demos un clic en Siguiente o Next. Aquí en esta ventana hay que seleccionar el puerto de impresora, por lo general es el LPT1. Después demos un clic en Siguiente. La siguiente ventana muestra el nombre de la impresora y aparte le preguntará si desea que los programas de Windows utilicen siempre esta impresora. Tiene la opción de aceptar o no. Para continuar con la configuración, demos un clic en Siguiente o Next. Y ya por último, le preguntará si al término de la instalación desea imprimir una página de prueba. Tiene la opción de aceptar o no. Para comenzar con la instalación, dé un clic en el botón de terminar o finalizar. Con esta explicación, amigos, concluye este segundo video del aprendizaje de Windows 95. Lo esperamos en el siguiente video, para que incremente aún más su conocimiento en cuanto al mundo de la computación se refiere.